¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Conexión Jubilados. ¿Cómo se despertaron? ¿Ya están con el matecito en la cama? ¿O ya pasaron a la cocina, el living? ¿Están relajados? Igualmente es muy tempranito todavía, pero a disfrutar que es domingo. Hoy les vamos a estar hablando de algo sumamente importante, porque desde Conexión Jubilados siempre les hablamos desde el corazón, por supuesto, pero no les dijimos muchas veces cómo hay que cuidar ese corazoncito. Así que nuestro tema de hoy va a ser ese. Las personas mayores son más propensas a tener enfermedades cardíacas. Ese es un tema sumamente delicado y que no muchas veces se aborda con la seriedad que corresponde. ¿Cuáles son las precauciones para llegar sano y poder tener una vida plena? Hoy nos visita el doctor Alves de Lima para contestar todas estas dudas. Pero antes tenemos que hablar de un tema sumamente importante también, y ustedes habrán leído en los diarios, habrán escuchado también en la radio y en la tele, cuántas estafas se dan a jubilados, ¿no es cierto? Y sobre todo con la reparación histórica, cuántas estafas hubo con vivos, con falsos empleados de ANSES que lo llaman a usted por teléfono, que le dicen tenemos una recomposición para su haber, usted tiene que cobrar tanto dinero, bueno, tiene que hacer esto, ir al cajero, hacer una transferencia, mejor deme los datos y de esa manera entonces nosotros los ayudamos. Claro, uno a veces cae de manera ingenua en estos estafadores. Primero vamos a ver cuáles son las estafas más típicas. Estafas y engaños. Los trucos más comunes. Delincuente se hace pasar por médico o policía que llama para avisar que un ser querido se ha accidentado. Se pone al teléfono a una persona llorando que simula ser un familiar secuestrado. A partir de cierta información básica como nombre y apellido, el delincuente hace preguntas y recaba información personal que utiliza para el mismo engaño. Recomendaciones: no brindar datos personales y corroborar mediante otro familiar si el llamado es un engaño. Y en los últimos meses hubo varias denuncias en Río Gallegos, en Córdoba, en Mendoza. Todas esas denuncias mencionaban que vía telefónica una persona haciéndose pasar por empleado de ANSES lo que hacía era solicitar datos personales o datos bancarios diciéndole que había un reajuste en ese haber o en esa pensión. Y de esa manera usted cae, entonces hace una transferencia, a veces vía web, a veces con el cajero automático, y pierde el dinero. Y claro, después va a hacer la denuncia, pero es muy difícil volver a encontrar a estas personas. Por eso hicimos un punteado con estas placas, para que tomen en cuenta, ¿sí?, cuáles son los posibles engaños. Primero, PAMI y ANSES en ningún momento le van a solicitar ningún tipo de dato personal ni bancario de manera telefónica. Y además no cobran por absolutamente ningún trámite. Si usted pide un turno en PAMI, usted pide un turno en ANSES, no le van a cobrar. ¿Sí? No hay una comisión por eso. Si usted se va a atender con un médico, no le debe cobrar si está en la cartilla de PAMI. Si usted va a una sede de ANSES y quiere solicitar un cambio de clave, por ejemplo, necesita hacer un cambio de domicilio, quiere hacer un reclamo por reajuste de haberes, nada de esto se cobra y tampoco hay un intermediario, no hay abogados que a usted le hagan el trámite y entonces de esa manera lo presentan en ANSES. Si usted quiere buscar un abogado, lo busca de manera independiente, pero no mediante estos organismos. Eso es sumamente importante. Y tampoco jamás lo van a llamar y le van a solicitar ningún dato. Ya tienen los datos de usted, porque usted ya es afiliado de PAMI, usted ya cobra mediante ANSES, con lo cual no necesitan sus datos bancarios, ellos ya los tienen. Nunca brinde ningún dato bancario, ni por mail, ni por WhatsApp, ni tampoco por teléfono. ¿Y sabe lo otro que no tiene que hacer? Mire la siguiente placa. No tiene que ir acompañado mediante ese llamado telefónico del celular a un cajero automático.
Porque la nueva estafa es que lo acompañan a usted mediante el celular y le dicen, vaya al cajero más cercano, nosotros lo vamos a ayudar a que pueda hacer una transferencia de sus fondos para que después así le podamos generar este reajuste de haberes o este reajuste de pensión que tiene que cobrar. Y le dicen sumas como 20.000, 30.000 o inclusive una suma quizás que usted había reclamado y que la necesita. Puede hasta coincidir con una suma que usted estaba esperando, ¿sí? Porque a veces hay mucha complicidad de algunos organismos. Lo que usted tiene que estar es atento. ¿Por qué? Porque nadie lo va a acompañar vía telefónica. No van a tener el teléfono así, le van a decir, bueno, ahora en el cajero apriete tal número, dígame su clave bancaria, haga tal transacción. Yo le voy dando los números y de esa manera usted los va poniendo. Me refiero a la clave bancaria única. Jamás tiene que brindar estos datos, jamás lo van a llamar de esa manera. ¿Usted tiene dudas, por ejemplo, porque piensa que esto es real? Corta la comunicación, llama a un familiar, llama a alguien cercano y le comenta lo que está pasando, ¿sí? O si el número queda sentado en su celular, también puede ir a una comisaría más cercana o a la Secretaría de la Tercera Edad que usted tenga más cercana y ahí asentar el número telefónico del cual lo llamaron y hacer la denuncia. Si tiene dudas, no acepte absolutamente ninguna ayuda por teléfono, ni WhatsApp, ni mail. Puede consultarlo con alguien cercano o puede dirigirse directamente a la comisaría. Esté atento, sí, que no le roben el dinero, que ya bastante magro está ese bolsillo como para que le saquen los pesos que tiene en el banco. Y para cuidar el bolsillo también es necesario cuidar su salud, ¿sí? ¿Para qué? Para que todo ese dinerito no se vaya entonces en remedios. Por eso hoy vamos a estar hablando de la salud y, como les decía al principio del programa, puntualmente del corazón. Estamos con el doctor Alberto Alves de Lima. Él es el director médico del ICBA y sin duda una de las personas que nos puede hablar, por supuesto, del corazón, del cuore. Bueno, ¿qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, porque siempre son buenas oportunidades para comunicar. Y hablar de prevención, ¿no? Muchas veces también. Exactamente, había parte en tu programa que hablas de temas tan interesantes y tan de todos los días, lamentablemente, que ocurren, y en este caso la prevención y sobre todo el conocimiento permite darte esa capacidad de tomar decisiones. El conocimiento te da autonomía. Claro, posibilidades, sobre todo en las cuestiones de salud. Ahora, Alves de Lima, ¿cuáles son las enfermedades cardíacas? Muchas veces terminamos hablando solo de infarto. Así es, sí. Hablamos de infarto porque es la enfermedad más prevalente, es decir, claro, la que ocurre más veces. Por eso hay que estar atento. Pero digamos que el corazón, nosotros podemos dividir, es un órgano que tiene paredes, entonces hay enfermedades vinculadas a las paredes y el caso típico es la insuficiencia cardíaca. Tenemos enfermedades vinculadas a lo que pueden ser las puertas del corazón, es decir, las válvulas, entonces son las valvulopatías y a veces cuando se cierran se llaman estenosis o cuando están muy abiertas se llaman insuficiencia. Y hay temas vinculados a la electricidad, a los cables, y esas enfermedades las llamamos bloqueos o arritmias. Y el otro tema que comentabas al principio, también tenemos que hablar de la cañería, que tiene que ver con la circulación de la sangre, que es el fluido que permite que ese músculo cardíaco, que esos cables y todas esas puertas que hablábamos antes funcionen apropiadamente. Y por prevalencia, es decir, la cantidad de episodios que ocurren en la comunidad es mucho más frecuente, las vinculadas a la cañería, en general terminamos hablando de infarto. De infarto, claro. Ahora, ¿la edad es un factor de riesgo? Claramente, ¿no? Es nuestro principal y menos controlable, junto con la carga genética,
el factor de riesgo que nos predispone. Tiene que ver un poco como cuando con el auto, ¿no? A medida que van pasando 2 kilómetros, se va, desgastando, claro, y eso nos predispone. Por lo tanto, las medidas de prevención, que las tenemos que hacer desde el primer momento, porque desde el nacimiento, inclusive antes con los embarazos se habla de los 1000 días iniciales del bebé, donde también ahí tiene que ver con enfermedades cardiovasculares, sobre todo pensando en el futuro. No acordarnos a los 50, a los 60, ¿no? No acordarnos a los 50 ni a los no 60 del corazón. Exacto, a los 50, a los 60 o más tarde, porque es que generalmente nos damos cuenta cuando el evento ocurre. Es decir, tener un evento cardiovascular, y un poco volvemos al tema del infarto, o el tema de las enfermedades cardiovasculares, en este caso es como si existiera una rifa y depende de uno cuántos números quiere tener. Si uno hace todo bien, bueno, el que hablábamos antes, la edad es un número que no nos podemos sacar. Eso va a estar. Exacto, y si tenemos antecedentes familiares, es otro número, se puede para estar atentos. Para estar atentos. ¿Y cómo lo podemos prevenir, digamos? ¿Uno qué puede hacer? ¿Ejercicio? ¿Alimentarse bien? Bueno, depende, como le digo, de lo que hablábamos antes, ¿no? Pero en términos de prevención de todas las enfermedades cardiovasculares, los controles con su clínico, hace un rato hablabas de PAMI, con su médico de familia, con el médico de familia, con su médico de cabecera, que sería más en el término que estábamos hablando de seguimiento, es el lugar donde el examen clínico y la conversación en esa entrevista clínica es de vital importancia, pues se pueden encontrar muchísimas cosas. El tema en particular, que sí tiene un efecto muy potente, las cuestiones de la prevención, tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares, en particular con lo que se llama la enfermedad de la cañería, la enfermedad de las coronarias, las enfermedades coronarias, que producen el infarto. Un poco para definir, infarto es la lesión o la lastimadura que sufre el músculo cardíaco cuando uno de esos caños, una de esas arterias coronarias, se obstruye. Entonces, ¿cómo pasa con un jardín o un campo? A medida que, si eso no tiene irrigación, la zona va sufriendo y se daña. Y el tiempo a la cual nosotros podemos restablecer el flujo de circulación es vital. Porque si nosotros podemos tratar esas personas, en este caso con infarto, dentro de la primera hora, hay muchos casos que ni siquiera queda la marca, porque las células quedan como atontadas, pero después pueden recuperarse. Así que es muy importante llegar a tiempo, llegar rápido. ¿Y cómo nos damos cuenta de los síntomas? Bueno, fíjese que la principal demora tiene que ver con las personas. Qué bueno, que no quiero molestar, que será eso. Por eso me duele el pecho. Y a veces la falta de información. Diríamos que en general, aquellos que tienen lo que llamamos cardiopatía vinculada a las coronarias, a la cual podemos usar cardiopatía isquémica para hacerlo más técnico, se caracteriza por un dolor o una molestia que uno tiene en el medio del pecho. Se caracteriza la mayoría de las veces por ser de tipo opresivo, como si hubiera un dolor en el medio del lugar donde va la corbata. Como esa clásica pata de elefante que dicen que tengo en el pecho, ¿no? Exacto, la pata de elefante que te oprime y que se suele irradiar hacia el cuello, en particular hacia lo que es la parte de abajo de la mandíbula, el maxilar inferior, para ser más técnicos. Y esa irradiación puede ir a la espalda y puede ir al brazo, en particular el brazo izquierdo, aunque no necesariamente pueden ser los dos brazos, a veces algún sector de los brazos. ¿Es lo mismo para hombres que para mujeres o los síntomas pueden ser diferentes? Yo creo que hay una cuestión, y que está muy importante ahora, el tema del género, ¿no? Y hablábamos antes del dolor típico y el dolor de la mujer como atípico. En realidad, pues las descripciones las han hecho los hombres y hacen esta distinción. La diferencia, que no habría ninguna diferencia, simplemente tiene algunas distinciones. Pero la mayoría, digamos, globalmente el dolor es parecido. Es parecido. Puede ser que tenga un poco más de distribución más hacia la parte abdominal y más baja del abdomen. O sea, que la mujer puede sentir como una dolencia como si fuera gástrica también. Podría ser más en esa cuestión, pero todo lo demás debería estar atento. Yo creo que siempre frente a la duda es mejor la consulta. Es mucho mejor acá una de más
que una de menos. ¿Y qué tipo de ventana tienen, no? Siempre hablamos del ACV, que hay un tiempo ventana para que la persona la atiendan rápido, para que no tenga tantas consecuencias. Bueno, acá... ¿En el infarto? En el infarto, insisto, cuanto antes mejor. Si nosotros logramos poder regenerar el flujo coronario dentro de la primera hora, la probabilidad de tener el infarto, el daño, la probabilidad de tener un daño importante en el infarto es mucho más baja. Por lo tanto, la primera hora nosotros llamamos la primera hora de oro. De ahí, cuanto antes, siempre va a ser mejor. De hecho, en el ICBA, en el Instituto Cardiovascular, tenemos indicadores que los llamamos puerta balón, que es el tiempo, medimos con cronómetro el tiempo que transcurre desde el momento que la persona ingresa al instituto y va rápidamente a la sala de cateterismo, prácticamente, es decir, directamente, sin hacer el contacto en la guardia, que es otro lugar en general de retraso, para rápidamente estar en la sala de cateterismos y poder introducirle a través de la arteria radial un tubito que te permite llegar a la arteria coronaria y destapar y de esa manera restablecer el flujo. Y en ese mismo procedimiento se deja una malla metálica que se denomina stent, y eso es como un encofrado. A ver, hay muchas personas que nos están mirando que seguramente pasaron por esta cirugía y tienen un stent o tienen varios stent. ¿Pueden tener una vida normal? Muchos quedan con miedo, ¿no? A ver si hago determinado ejercicio o a ver si como de más. ¿O podré mantener una vida normal después de pasar por un stent? Yo totalmente. La que sí diría, y que a mí me gusta conversar en particular, es que no es la búsqueda de ser como antes. Porque muchos dicen, yo quiero ser igual que antes. No, es lo que no tiene que ser igual que antes, pues justamente... Porque llegaste con un infarto. Los comportamientos que tuvieron ese antes es lo que le lleva al infarto. Ahora, la vida siempre dependerá del daño muscular que tenga, pero en la mayoría de los casos es de una máxima plenitud, ¿no? Y es importante que para poder generar esos cambios de comportamiento, que si, bueno, yo antes hacía o comía o tenía tal hábito, lo cambie, es necesario hacerse amigo del infarto. Es decir, es lo que uno viene con uno ahora, no negarlo, porque la negación hace que rápidamente vuelvas a, como igual ya no pasó más nada, vuelvas a tomar los mismos comportamientos, las mismas formas que estabas acostumbrada para resolver tus problemas. ¿Qué pasa con la medicación, no? ¿Hay alguna medicación que puede inclinar a que la persona tenga algún inconveniente cardíaco? Esto obviamente lo ve el médico, ¿no? Pero hay mucho adulto mayor que se automedica también. Bueno, ¿Y esto podría llegar a ser un problema? Definitivamente, la automedicación es un problema. Me parece que lo que uno busca con los pacientes tiene que ver con la autorregulación, pero informado, en contacto con el médico. Es clave tratar de devolverle a la persona la autonomía y que pueda regular en determinados remedios, en particular en aquellos vinculados a la presión alta o hipertensión arterial. Bueno, viene el verano, estamos en este caso en un programa donde tu audiencia tiene que ver con personas de mayor edad, donde justamente son grupos más vulnerables, en el cual ahora, como está pasando en estos momentos, el momento de calor, y va a venir con mayor intensidad, aquellos que toman diuréticos, tener el entrenamiento con sus médicos, preguntarles para que puedan hacer las modificaciones apropiadas sin tener que esperar el turno y eso generar demoras. Bueno, y por último, para ya cerrar, no puedo dejar de hablar de los cigarrillos. ¿Qué pasa con el fumador y el corazón? Bueno, es un factor de riesgo primario máximo, como hablamos como está el tema de la diabetes, la hipertensión y el colesterol. Pero así como hablábamos de la dificultad que tenemos con el tema de la edad, que nos viene inexorablemente, y por suerte que nos vengan, ojalá, muchos años, y con la carga genética que no podemos controlar, justamente el tabaquismo es el factor de riesgo controlable. Está en nosotros. No sirve tanto preocuparse si uno no toma acciones. Es una cosa dañina y aumenta 10 veces la posibilidad de tener un infarto de miocardio
o inclusive un accidente cerebrovascular y quedar con un daño de lo que uno llamaba un ataque cerebral, una hemiplegia, en los dos lugares tan importantes, el cerebro, el corazón, tan vinculados, ¿no? Claro. Desde las emociones, la posibilidad de controlar eso. Y eso sí depende de nosotros, ¿no? Depende muchísimo de nosotros, sí, absolutamente. Muchísimas gracias por haber venido, por aclarar tantos puntos importantes del corazón, pero no se vaya, quédese, porque hablamos un poquitito de los ejercicios físicos, ¿no? De esos que hay que hacer, que como siempre les decimos, no hace falta que usted se vaya directamente al gimnasio, que salga a correr, porque muchos nos escriben en nuestro Facebook y nos dicen, yo no me voy a poner ahora a correr, no lo hice. Bueno, tranquilos, puede hacer algunos ejercicios que no tienen tanto impacto, ¿sí?, en sus rodillas, en las caderas, que sé que muchos de ustedes tienen esas dificultades. Son ejercicios que pueden hacer tranquilamente, por ejemplo, en el living o en la habitación de su casa. Estos ejercicios los van a poder ver en la web de PAMI, estos y otros tantos más. Vamos a hacer ejercicios aeróbicos sin impacto. Como medida de seguridad vamos a tener siempre junto a nosotros una silla para tomarnos y así evitar perder el equilibrio. ¿Comenzamos? Vamos a levantar un talón y el otro mientras muevo los brazos. Flexionamos las rodillas una y una a la vez. Lo repetimos entre 8 y 10 veces, con cada pierna. Al finalizar, vamos a hacer otro ejercicio. Separo las piernas, junto, separo el otro lado, junto, separo, junto, separo, junto. Para mayor seguridad, si me siento inseguro, con el equilibrio, coloco la silla por delante y continúo. Junto a un lado, junto al otro. Lo vamos a realizar entre 8 y 10 veces para cada lado. No te olvides de mantener el abdomen adentro. Frente a cualquier duda, consulta con tu médico de cabecera. Y si lo quieren volver a ver o ir pausándolo, como siempre les decimos, en el canal de YouTube de PAMI o si no, en Facebook de Conexión Jubilados. Nos vamos a una muy breve pausa, pero como siempre, no los dejamos solos. Vamos a jugar con ustedes con esta adivinanza. Silba sin labios, corre sin pies. En la espalda te pega y no lo ves. Silba sin labios, corre sin pies. En la espalda te pega y no lo ves. ¿Qué es? El viento. Estamos muy fáciles con las adivinanzas, ¿o no? Las tenemos que hacer un poquito más difíciles, así les cuesta más. Bueno, gracias por dejarnos ingresar en su casa, por compartir parte de la mañana de este domingo. Ya saben que pueden volver a ver el contenido de Conexión Jubilados, no solamente del programa, sino también de la columna que hacemos en Tele9 al mediodía, los martes y los viernes, junto a Esteban Mirol y Marisa Andino. Obviamente siempre por la pantalla de Canal 9, donde pueden volver a ver el contenido, las notas, los informes, esos ejercicios que también les estuvimos mostrando que pueden hacer en sus casas, bueno, directamente en la web de Canal 9 y también en el Facebook de Conexión Jubilados. Ahora sí nos despedimos, llegamos al final del programa, nos volvemos a encontrar el próximo domingo 9:30, por supuesto aquí en Conexión Jubilados. Disfruten muchísimo del mediodía.